Hola amigos y amigas, soy Luis Fernández y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. Algo que podría parecer obvio pero que a menudo muchas personas suelen ignorar es que una de las decisiones más importantes es la de cuál hábito quieres adoptar o crear, debido a que si escoges el hábito correcto te será fácil avanzar, mientras que si escoges el hábito equivocado te será prácticamente imposible. El secreto está en lo que decidimos enfocarnos a la hora de cambiar. Pero, ¿qué significa eso? Eso es lo que les voy a estar explicando en el video del día de hoy. Por cierto, esta es la primera lección de un conjunto de 11 lecciones que fueron creadas por James Clear y su equipo acerca de cómo cambiar tus hábitos en 30 días. Todas y cada una de esas lecciones te las voy a estar explicando en este video y los videos que van a venir, así que estén muy atentos. Comencemos por enfocarnos en las 3 capas del cambio de conducta. Como ven en este gráfico, en la parte exterior tenemos los resultados, es decir, lo que queremos obtener. La mayoría de personas cuando quieren un cambio se enfocan en esta parte, en la de los resultados, y dicen: quiero más dinero, quiero escribir un libro, quiero correr una maratón. Entonces se enfocan en lo que quieren obtener. La segunda etapa, la de los procesos, está relacionada con los hábitos y los sistemas. Es decir, qué hacemos para obtener los resultados que estamos esperando. Entonces voy a pasar de trabajar 40 horas a la semana a trabajar 60 horas a la semana. O voy a empezar a escribir 2000 palabras por día. O por ejemplo, voy a salir a correr 4 veces por semana siguiendo un nuevo plan de entrenamiento. Con esto que acabamos de ver, podríamos poner el ejemplo de una persona que dice: quiero ser más delgado, es decir, ese es el resultado. Si sigo esta dieta, adelgazaré. Es decir, seguir la dieta es el proceso. El problema es que cuando nos ponemos metas de este tipo, estamos considerando solo la parte exterior y la parte del medio de las 3 capas del cambio de conducta, y no estamos considerando la parte interior, la parte de la identidad. Entonces, si no cambiamos las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos y de la conducta que estamos teniendo, es muy poco probable que los cambios que estamos tratando de implementar lleguen a ser duraderos, debido a que nuestra vieja identidad podría sabotearnos. Por eso, si queremos un cambio real en nosotros, tenemos que centrarnos en cambiar nuestra identidad. Es decir, en cambiar las creencias y la visión que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Esto es muy importante porque cualquier persona podría convencerse de ir 1 o 2 veces a hacer yoga o ir una semana al gimnasio, pero sabemos muchas veces por experiencia propia que cuando la motivación inicial se disipa, todas nuestras buenas intenciones las dejamos botadas. La razón es que, como ya lo dijimos, si no logras cambiar la creencia que acompaña el comportamiento, es muy difícil que vayas a conseguir cambios a largo plazo. Toda mejora es temporal hasta que pasa a formar parte de la persona que eres. Pongamos el ejemplo de 2 personas fumadoras que están tratando de dejar ese hábito. Si alguien le ofrece fumar a la primera, esta responde: no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Mientras que la segunda responde: no gracias, no soy un fumador. Esto podría parecer solo una pequeña diferencia, pero en realidad es muy importante, debido a que la primera persona todavía se considera un fumador que está tratando de cambiar un resultado, es decir, está tratando de dejar de fumar, pero como todavía se considera fumador, es muy probable que en el futuro vaya a volver a hacerlo, porque eso es lo que ella es. Mientras que la segunda persona, al responder que ya no es un fumador, el fumado, al no ser parte de su identidad, no es razón por la cual deba volver a fumar en el futuro, y eso es una cosa que es fundamental. Por lo que entonces la meta no es leer un libro, sino que es convertirse en lector. La meta no es correr una maratón, sino que es convertirse en corredor. Y la meta no es aprender a tocar guitarra, sino que es convertirse en músico. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Pero entonces, si hemos dejado claro que la identidad es importantísima para lograr un verdadero cambio, ¿de dónde surge esta? O sea, ¿cómo se forma? La respuesta más simple es que es un círculo virtuoso como el que vemos por acá, en donde la identidad surge de lo que hacemos repetidamente, es decir, de nuestros hábitos, y nuestros hábitos surgen a su vez
de nuestra identidad. Entonces, en esto consiste esta primera lección. Piensa en la identidad que quieres y pregúntate qué tipo de persona podría obtener el resultado que quiero. Entonces, no te tienes que centrar en los resultados, sino te tienes que preguntar ¿qué haría una persona saludable? ¿Qué haría una persona productiva? Este círculo virtuoso que acabamos de ver es un arma de doble filo porque podría convertirse en un círculo vicioso que juegue en tu contra. Mucha gente avanza por la vida en un adormecimiento cognitivo, siguiendo ciegamente las normas asociadas a su identidad. Entonces, si tu identidad está asociada con un conjunto de malos hábitos, eso es lo que terminarás haciendo siempre sin siquiera darte cuenta. Cuando te esté costando incorporar un nuevo hábito, detente un momento a pensar cuál es la parte de tu identidad que se opone a que tú logres incorporar ese nuevo hábito en tu vida. Como por ejemplo, podrías estar tratando de implementar el ejercicio en tu vida, pero históricamente has sido una persona que prefiere la comodidad a la incomodidad de tener que levantarse temprano a hacer ejercicio. Entonces esa es la parte de tu identidad que deberías enfocarte en cambiar. No ser una persona que prefiere la comodidad, sino ser una persona saludable. Y una persona saludable hace lo que sea necesario para lograr estarlo. Es por eso que una vez que hayas identificado la parte de tu identidad que te está dificultando incorporar el nuevo hábito que quieres en tu vida, tienes que cambiarlo. Pero ¿cómo lo haces? Demostrándote a ti mismo con pequeñas victorias que eres en realidad la persona en la que quieres convertirte. Con pequeñas acciones día con día que te digan, sí, tal vez soy esa persona que estoy queriendo ser. Entonces empezarás a preguntarte, ¿una persona saludable escogería McDonald's o una comida saludable hecha en casa? ¿Una persona saludable escogería ir en carro o preferiría ir caminando? ¿Una persona saludable escogería quedarse en el sofá viendo Netflix o se levantaría e iría al gimnasio a hacer ejercicios? Cada acción que tomes es un voto a favor por la persona que quieres convertirte. Pero entonces, ¿por dónde comenzamos? El día de hoy puedes comenzar completando lo que ves por acá. Es decir, debes decidir el tipo de persona que quieres ser y completar lo que ves en esta plantilla por escrito. Soy el tipo de persona que... Y pones algo relacionado a la identidad deseada que quieres lograr. Por ejemplo, ser saludable, ser músico, ser un corredor, ser productivo. Y después vas a registrar por escrito en la plantilla el hábito que refuerza esa identidad deseada. Entonces, como lo ves ahí escrito, vas a completar la frase, el hábito en el que me centraré es, y pones un hábito que refuerce esa identidad que quieres lograr. Que levante la mano quien ha intentado mejorar algo en su vida incorporando grandes cambios solo para darse cuenta unos pocos días después que todas sus buenas intenciones han quedado en el olvido y que están igual o peor que cuando empezaron. Personalmente a mí me ha pasado muchísimas veces y me he dado cuenta de que es que me convenzo de que esta vez sí voy a alcanzar las ambiciosas metas que me estoy proponiendo, pero no hago los cambios necesarios para lograr esas metas. Sigo haciendo lo mismo y por regla natural, obviamente los resultados que voy a obtener son los mismos que he estado obteniendo desde siempre y no los que estoy intentando lograr. En el video del día de hoy les voy a estar hablando acerca de un método que es el punto de partida para poder incorporar cualquier hábito. Yo creo que todos hemos escuchado que cuando estamos empezando en algo tenemos que dar pequeños pasos de bebé, pero en cambio muchas veces cuando queremos incorporar cambios en nuestra vida, tomamos medidas radicales y tratamos de incorporar grandes cambios para obtener los grandes resultados que queremos. Desde mi perspectiva, ¿cuál es la causa de que muchos de nosotros seamos así? Para mí, una de las causas principales está en lo que vemos en redes sociales y en los medios de comunicación, en donde no nos muestran el largo proceso de mucho esfuerzo y trabajo que una persona tuvo que pasar para tener éxito en los negocios, en su profesión, volverse famoso o lograr algo extraordinario, sino que el foco se centra solamente en el resultado final y entonces nos hace creer que esas personas tuvieron un éxito de la noche a la mañana y que si nosotros queremos obtener lo mismo tenemos que incorporar medidas radicales y locas en nuestra vida
para que así también lo podamos lograr. Esto puede estar relacionado a un fenómeno psicológico que se conoce como el anclaje, que se trata de que cuando somos expuestos a una información acerca de un tema, quedamos anclados a ella. Y entonces cuando recibimos nuevas informaciones acerca del mismo tema, tendemos a anclarnos a lo primero que recibimos e interpretar las nuevas informaciones tomando como punto de referencia esa primera información que habíamos recibido. Y eso hace que la objetividad que nosotros podamos tener a la hora de tomar decisiones se vea un poco afectada, debido a que vamos a utilizar siempre como referencia esa ancla que ya teníamos en nuestra mente. La recomendación es muy simple y directa. Tenemos que dejar esos puntos de referencia irrealistas de lado, y cuando queramos incorporar un nuevo hábito en nuestra vida, tenemos que tratar que sea lo más fácil posible. Acerca de este tema, el autor James Clear nos habla acerca de la regla de los 2 minutos, la cual se llama así debido a que dice que cuando quieres empezar un nuevo hábito no debe de tomarte más de 2 minutos. Entonces, si de verdad queremos aplicar esta regla, empezar a leer antes de dormir se convierte en leer una página al acostarnos, o hacer 30 minutos de yoga se convierte en sacar el mat de yoga y alistar nuestra botella de agua. Estudiar para el examen se convierte en abrir nuestro cuaderno de notas y el libro de texto y ponerlo sobre el escritorio. La idea fundamental que está detrás de este concepto de la regla de los 2 minutos es que primero nos preocupemos por perfeccionar el hábito de presentarnos, es decir, de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, aunque sea en una pequeña cantidad, es decir, en 2 minutos o menos, y ya cuando esto lo tengamos dominado, después nos preocupemos por optimizarlo y agregarle un poco más cada vez. James Clear nos comparte la historia acerca de una persona que quería comenzar a hacer más ejercicios, pero entonces, tratando de hacer este nuevo hábito lo más simple posible, lo que se propuso fue ir al gimnasio todos los días, pero solamente por 10 minutos. Durante ese tiempo ni siquiera estaba obligado a hacer ejercicios, solamente tenía que presentarse, y al final de cuentas le sirvió por varias razones. Una de ellas es que empezó a reforzar la identidad de ser el tipo de persona que no falta a los entrenamientos, debido a que por muchos días seguidos no faltó al gimnasio, aunque fuera por solamente 10 minutos. Y la otra razón es que al ya estar allí, muchas veces dijo: si ya estoy aquí, ¿por qué no voy a hacer ejercicios? Entonces se montaba en la caminadora y empezaba a caminar. Y poco a poco fue haciendo más y más ejercicios hasta que logró incorporar el hábito de hacer ejercicios todos los días en el gimnasio. Y todo comenzó por haber ido durante 10 minutos al gimnasio, a pesar de que no tenía como requisito ni siquiera hacer ejercicios durante ese tiempo. Otro autor, Stephen Guise, habla acerca de un concepto muy similar a esto que estamos hablando y nos explica de manera muy interesante por qué la regla de los 2 minutos, o lo que él llama mini hábitos, funcionan de verdad. Como lo vemos por acá, cuando nuestro nivel de motivación es muy alto, la cantidad de fuerza de voluntad que tenemos que utilizar es muy baja, y es por eso que cuando estamos muy motivados se nos hace muy fácil cumplir con todas las metas que nos estamos proponiendo, debido a que la fuerza de voluntad que tenemos que aplicar es prácticamente nula. Pero, ¿qué pasa cuando la motivación disminuye o inclusive llega a desaparecer? Es allí cuando tenemos que empezar a aplicar la fuerza de voluntad, lo cual no sería un problema excepto por el hecho de que la fuerza de voluntad es un recurso agotable, y cosas como el estar cansados o estresados hacen que se nos gasten las reservas y se nos haga muy difícil el poder aplicar esa fuerza de voluntad cuando llega el momento en que realmente la necesitamos. Es por eso que esta estrategia de los mini hábitos, o un hábito que te tome menos de 2 minutos, es tan importante, debido a que la fuerza de voluntad que requiere hacer algo tan pequeñito es tan poca que eso lo hace prácticamente infalible. Ir al gimnasio y ejercitarte por 1 hora podría parecer muy difícil para ti, pero seguramente cambiarte y ponerte ropa deportiva no representa ningún reto. Ese es el mini hábito que buscas comenzar. Salir a hacer hiking todos los fines de semana puede parecerte muy difícil, pero ponerte las tenis de caminar y salir de tu casa es poco probable que te intimide. Ese es tu hábito de 2 minutos que debes de empezar a implementar. En la lección anterior de este curso de cómo cambiar tus hábitos de 30 días, la cual voy a dejar el link en la descripción de este video,
Elegimos el hábito que nos llevará a reforzar la identidad que queremos lograr. Entonces, sea lo que sea ese hábito, en esta lección lo vamos a reducir a su mínima expresión. Vamos a tratar de hacerlo un hábito que nos tome 2 minutos o menos para poder seguir la regla de los 2 minutos. Pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Para lograrlo tenemos que dividir el hábito que nos hemos propuesto en distintos niveles y clasificarlos de muy fácil a muy difícil. Por ejemplo, aprender a tocar una canción en guitarra es muy difícil. Aprender a tocar un estribillo es muy difícil. Aprender a tocar escalas en guitarra es moderadamente difícil. Practicar los acordes podríamos decir que es fácil. Coger la guitarra y sentarse en un lugar tranquilo es muy fácil. Y entonces, si lo que queremos es aprender a tocar guitarra, ya hemos encontrado cuál es ese hábito umbral que nos llevará después a lograr nuestro objetivo final, que es incorporar la guitarra como un hábito en nuestra vida. Si alguna vez has intentado incorporar un nuevo hábito en tu vida y no lo has logrado, puede ser que lo que te faltó no fue motivación, sino que lo que te faltó fue claridad. En el video de hoy les voy a estar hablando específicamente de eso, de que a la hora de incorporar nuevos hábitos en nuestra vida, tener claros cuándo y dónde vamos a actuar es fundamental. Si recordamos el ciclo del hábito, el cual podemos ver por acá, el mismo comienza con la señal, y una señal para que comience el ciclo del hábito puede ser en realidad cualquier cosa. Por ejemplo, un olor, un pensamiento, un recuerdo, pero se ha comprobado científicamente que las señales más comunes son el tiempo y el lugar. Es decir, que cuando nos encontramos en un lugar específico, en un momento dado de nuestro día, muchas veces tendemos a desarrollar hábitos relacionados con estas dos señales que nos estamos encontrando. Entonces, aquí de lo que se trata es de encontrar el momento ideal de nuestro día en donde vamos a desarrollar el hábito que queremos incorporar, debido a que si encontramos ese momento ideal, cuando llegue la hora y estemos en el lugar correcto, todo va a calzar y el hábito se va a desarrollar sin que siquiera nos demos cuenta. Y es que la verdad es que cuando nos proponemos incorporar nuevos hábitos en nuestra vida, lo hacemos de manera muy abstracta. Es decir, decimos, quiero hacer más ejercicio, quiero escribir más, quiero meditar más o quiero comer mejor. Pero no especificamos cuándo es que vamos a hacer estas cosas y nos quedamos esperando que la motivación para desarrollar ese nuevo hábito llegue en algún momento del día. Pero la verdad es que si no somos claros desde un principio, es muy poco probable que esa motivación vaya a llegar. Otra opción es que escojamos el momento no adecuado para desarrollar un hábito en específico. Pongamos el ejemplo de Ana, que es una persona que estaba tratando de incorporar la meditación en su vida. Ana conocía la regla de los 2 minutos, por lo que sabía que no tenía que exagerar a la hora de empezar a implementar este nuevo hábito, por lo que se propuso meditar solamente por 2 o 3 minutos como máximo. Pero el problema fue que pasaron unos pocos días y Ana desistió, argumentando que la meditación no era para ella. Tratando de verlo un poco más en detalle, nos podemos preguntar en qué lugar y en qué momento Ana trató de incorporar el nuevo hábito. Y nos damos cuenta de que el lugar era en su habitación, pero el momento del día que eligió fue en las mañanas, justo cuando su esposo y sus 2 hijos en edad escolar se están alistando para ir al trabajo y a la escuela, y a pesar de que Ana trabaja desde la casa, tiene que colaborar en todo este proceso, por lo que existían 2 problemas principales. Sus hijos no dejaban de entrar y salir de la habitación cuando ella estaba tratando de meditar, y además cuando ya lograba tener un poco de privacidad para hacerlo, no dejaba de pensar en las cosas que tenía que ponerse a listar para dejar todo listo antes de que su esposo y sus hijos partieran a sus distintos destinos. Entonces, analizando esto, nos damos cuenta que es probable que no es que Ana no tuviera la aptitud para meditar, sino que había escogido el lugar y el momento incorrecto para incorporar el hábito. Para contrarrestar ese tipo de problemas hay algo que se llama la intención de implementación, que dicho de manera sencilla es el plan de cómo vamos a actuar y en qué momento vamos a hacerlos. Es decir,
el plan de cómo vamos a implementar el nuevo hábito en nuestra vida. Y es que está comprobado científicamente que cuando tenemos este plan, esta intención de implementación, las probabilidades de que nosotros hagamos lo que queremos hacer en el momento en que lo tenemos planeado aumentan muchísimo. Otra razón por la que la intención de implementación es muy importante es que nos ayuda a decir que no a otras cosas que nos alejan del plan que tenemos. Entonces, como ya tenemos claridad de lo que tenemos que hacer y el momento exacto en el que tenemos que hacerlo, podemos rechazar y decir que no a otras cosas que no nos van a ayudar a implementar lo que ya hemos planeado. Aplicar esta estrategia es súper fácil, ya que solo tienes que completar la siguiente frase: haré tal comportamiento, alas y pones la hora en que lo vas a hacer y pones el lugar en que lo planeas hacer también. Algunos ejemplos de estos son: beberé medio litro de agua cuando termine de lavarme los dientes en el baño. Haré una lista de prioridades todos los días a las 8 a.m. cuando me siente en mi escritorio para empezar a trabajar. Haré la cama justo después de levantarme. El momento y el lugar en que decidas llevar a cabo tu hábito puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. Bueno, amigos y amigas, con eso llegamos al final de esta lección. Solo les quiero recordar que el concepto central de la misma es que las personas que hacen un plan específico que determina cuándo y dónde van a realizar un nuevo hábito tienen más probabilidades de hacerlo, ya que si no somos claros y lo dejamos de manera abstracta, es muy poco probable que lo vayamos a hacer. En el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo diseñar tu entorno para tener éxito a la hora de incorporar nuevos hábitos en tu vida. En las primeras 3 lecciones hemos definido cuál es el hábito que nos lleva a la identidad con la cual queremos identificarnos. Creamos una versión de 2 minutos de ese hábito y además definimos una intención de implementación. ¿De qué se trata esto de diseñar nuestro entorno para el éxito? Básicamente se trata de hacer que nuestro hábito sea fácil, sencillo y obvio de realizar. Como podemos recordar, todos los hábitos están definidos por un ciclo de 4 fases y la primera fase es la señal, es lo que desencadena todo. Y aquí lo que vamos a estar haciendo es que la señal para el hábito que queremos desarrollar sea tan clara y tan obvia que sea imposible ignorarla y así el hábito lo podamos desarrollar más fácilmente. Para ejemplificar esto voy a hablarles acerca de algo que me pasó a mí mismo. Hace no mucho tiempo yo utilizaba ortodoncia en estos dientes para poder emparejarlos y tenerlos más rectos. Después de que me quitaron la ortodoncia, la dentista me mandó unos retenedores de plástico, los cuales tengo que usar de noche cuando estoy durmiendo para ayudar a que los dientes se mantengan en su lugar y no se desacomoden con el tiempo. Pero me pasaba que siempre se me olvidaba utilizarlos. Entonces lo que hice fue que en vez de tener los retenedores en una gaveta en la mesita de noche de mi habitación, los cambié y los puse en el lavatorio donde me lavo los dientes todas las noches. De esa manera, siempre que me lavo los dientes antes de irme a dormir, que es algo que hago todos los días obviamente, los tengo enfrente e inmediatamente me los coloco y de esa manera ya nunca olvido ponérmelos a la hora de dormir. Y solamente con este cambio, con este diseño de contexto, que es algo súper pequeño, solamente cambiar la posición de donde guardaba la cajita de los retenedores, de estar en una gaveta a estar en un lugar en donde los podía ver cuando me lavaba los dientes todas las noches, completamente cambió mi comportamiento y pude implementar el nuevo hábito que estaba queriendo tener de ponerme los retenedores de plástico a la hora de dormir. Y esto aplica para cualquier hábito que quieras incorporar. Por ejemplo, si quieres practicar más la guitarra, tienes que colocarla en un lugar visible de la sala para que siempre que la veas te pongas a practicar. Si quieres tomar más agua, puedes llenar varias botellas con agua y ponerla en distintos lugares estratégicos de tu casa para que cuando pases y veas la botella, tomes agua y así no se te olvida hacerlo. Si estás aprendiendo algún idioma y quieres practicarlo más a menudo, tienes que dejar los libros sobre la mesa para que así cuando pases por el frente los veas y te pongas a practicar. Esta estrategia se puede resumir de la siguiente manera. Si quieres que un hábito ocupe un lugar destacado en tu vida, debes hacer que el estímulo o la señal que te lleve a cumplirlo ocupe un lugar destacado en tu entorno. Asegúrate de que la mejor opción sea la más obvia,
y a largo plazo y muchas veces también en el corto plazo te darás cuenta cómo tu entorno deja de ser un obstáculo para tu fuerza de voluntad. Si quieres comer más frutas, no las dejes guardadas en la gaveta del fondo de la refri, ponlas en un bowl en la cocina donde las puedas ver. Si quieres levantarte y leer antes de ver el celular, entonces puedes poner una pequeña nota pegada al celular en que te recuerde que tienes que leer en vez de ver el celular, y vas a poder quitar esa nota hasta que hayas leído lo que quieres leer. En general, lo que estoy queriendo decir es que tienes que empezar a ayudarte haciendo que tu entorno te recuerde el hábito que quieres cumplir, que cuando lo veas sea tan obvio que no te quede otra cosa más que cumplir lo que te has propuesto. Para comenzar, quiero contarles una pequeña historia. Imaginemos que uno de los hábitos que nosotros tenemos es el regar las plantas todas las noches, y para regarlas utilizamos una manguera. Pero llegamos un día y nos encontramos con que la manguera tiene un gran nudo que deja pasar solamente unas cuantas gotas de agua, por lo cual es sumamente difícil cumplir el objetivo que tenemos de regar las plantas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay dos opciones. Podríamos abrir más el tubo para que esas pocas gotas que están pasando sean más y entonces podamos regar las plantas más fácilmente, o la opción número 2 sería quitar el nudo primero y después continuar regando las plantas. De eso se trata la lección número 5 que vamos a estar hablando el día de hoy, de reducir la tensión. En vez de tratar de regar las plantas con el nudo en la manguera, vamos primero a quitar el nudo para reducir la tensión. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de hacer que sea lo más fácil y cómodo posible. Entre más cómodo sea un hábito, especialmente cuando es nuevo y lo estamos tratando de incorporar en nuestra vida, más posibilidades hay que de verdad llegue a ser parte de nuestros hábitos cotidianos. Y por el contrario, si algo es difícil de desarrollar y genera mucha fricción, es muy poco probable que lo vayamos a seguir llevando a cabo. Al pensar en esto me recuerda lo que le pasó a una amiga que llevaba mucho tiempo de ir prácticamente todos los días a entrenar boxeo, debido a que el gimnasio donde entrenaba quedaba a 5 minutos de su casa. Entonces era algo que hacía con mucha facilidad y ya estaba incorporado en sus hábitos diarios. Pero sucedió que mi amiga se cambió de casa y ahora el gimnasio donde tenía que entrenar le quedaba a unos 20 minutos en automóvil más o menos. Como a mi amiga le gusta mucho entrenar boxeo y además le interesa mucho tener una vida saludable y hacer ejercicios, entonces al cambiarse de casa se propuso seguir yendo al gimnasio, pero al poco tiempo se dio cuenta de que cada vez era más y más las veces que faltaba y no iba a entrenar, debido a que la fricción que le generaba la gran distancia que ahora tenía desde su nueva casa hasta el gimnasio donde tenía que entrenar estaban causando que ese hábito lo estuviera dejando de lado. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Para ella, en primer lugar, lo primordial era hacer ejercicio, y en segundo lugar, que fuera boxeo, porque a pesar de que le gustaba mucho, no tenía necesariamente que ser ese el ejercicio que tiene que practicar. Entonces trató de buscar cerca de su nueva casa si había algún lugar donde podía entrenar boxeo, y al no encontrarlo buscó opciones y se dio cuenta que muy cerca de donde ahora vive había un box de CrossFit, por lo que ahora se inscribió allí y ha estado yendo regularmente. Esto que acabo de contar es solo un ejemplo de la vida real de cómo cuando aumenta la fricción, llevar a cabo nuestros hábitos se vuelven difíciles. Es por eso que tenemos que hacer todo lo posible por tratar de quitar ese nudo de la manguera para que la tensión sea la menor posible. Entonces, por ejemplo, si queremos tener conversaciones con nuestros amigos y prestarles mucha atención, tenemos que dejar el celular lejos de nosotros para que no tengamos la distracción de estar oyendo las notificaciones que nos llegan y distraernos de lo que nos están contando en ese momento. Si estamos tratando de comer más saludablemente, tenemos que sacar toda la comida chatarra de nuestra casa para que no sea tan difícil apegarnos a la dieta que ya hemos establecido con anterioridad. Entonces, esta lección se trata de que cuando ya tenemos un hábito de 2 minutos,
y una intención de implementación. Les voy a dejar los videos aquí en la descripción para que los puedan ver en caso de que no sepan de lo que estoy hablando. Cuando ya tenemos eso establecido, el siguiente paso es reducir la tensión lo más que podamos para que de esa manera podamos desarrollar los hábitos que queremos de la manera más fácil. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo preparar el ambiente para que tus futuros hábitos sean más fáciles de incorporar. Esto es importante debido a que normalmente cuando desarrollamos un hábito o estamos tratando de incorporar algo nuevo en nuestra vida, esto va a dar pie a que otros nuevos hábitos también sean incorporados. Por ejemplo, si estamos tratando de comer más saludablemente, eso va a requerir muchos otros hábitos asociados, porque al final de cuentas comer saludablemente no es la parte difícil, sino que vamos a tener que incorporar el hábito de no tener comida chatarra en nuestra casa, de hacer las compras con tiempo para poder tener la comida que necesitamos para poder prepararla, de preparar la comida todos los días o con anticipación para poder tenerla lista y así sucesivamente. Entonces, el hábito de comer bien, al final de cuentas, desencadena un montón de otros hábitos que tienen que ir asociados para que este último pueda darse. Entonces, preparar el ambiente consiste en crear un ambiente que favorezca el hábito que estamos tratando de generar. Como ya vimos en la lección número 4, la cual les voy a dejar el link por acá, las señales tienen que ser obvias para que un hábito sea fácil de desarrollar. Además, en la lección número 5 también vimos que tenemos que reducir la tensión. Al preparar el ambiente para favorecer el hábito que estamos tratando de incorporar, agregamos una capa más que nos favorecerá para poder lograrlo. Entonces, supongamos que el hábito que queremos incorporar es el levantarnos más temprano. Para levantarnos más temprano, obviamente vamos a colocar una alarma que nos ayude a despertarnos a la hora que queremos. Pero es mucho más importante el irnos a acostar a dormir temprano para así no tener sueño durante el día. Entonces, vamos a colocar una alarma también a la hora que queremos dormirnos, por ejemplo, a las 9 de la noche. De esa manera, cuando la alarma suene, vamos a saber que nos tenemos que ir a dormir. Esa alarma que va a estar sonando es la señal, lo que aprendimos en la lección número 4. La señal va a ser obvia debido a que no tenemos solo que acordarnos de que nos tenemos que dormir a las 9 de la noche, sino que la alarma nos va a decir, oye, ya es hora de ir a dormir. Pero al preparar el ambiente, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, dejar el cargador del celular afuera de la habitación, sacar el televisor, poner cortinas blackout para que el ambiente esté oscuro y además poner ruido blanco para que nada nos vaya a despertar cuando estamos tratando de conciliar el sueño. De esa manera, al preparar la habitación así, vamos a estar logrando que al acostarnos a dormir, logremos conciliar el sueño rápidamente, debido a que vamos a evitar que cosas externas nos vayan a despertar y además que otras cosas como por ejemplo la tecnología y la televisión vayan a distraernos a la hora de querer conciliar el sueño. James Clear nos comparte algunos otros ejemplos acerca de esta lección. Por ejemplo, nos dice que si quieres meditar más, tienes que crear un lugar cómodo y tranquilo en la casa en donde practicar la meditación. Si quieres animar a tus hijos a que lean más, ayúdalos a crear un rincón de lectura en su habitación con cojines cómodos y mucho material de lectura apropiado para su edad, obviamente. Si quieres pintar más, prepara un caballete, las pinturas y los pinceles de antemano para que puedas entrar y ponerte a trabajar de inmediato sin tener que ponerte a preparar las cosas. Esos son algunos ejemplos de cómo preparar el ambiente te va a ayudar a poder llevar a cabo los hábitos que tú quieres incorporar en tu vida. Si han venido siguiendo las primeras 6 lecciones de este curso acerca de cómo cambiar tus hábitos en 30 días, se habrán dado cuenta de que ya tienen la identidad que quieren reforzar. Además, definieron el hábito de 2 minutos que va a reforzar esa identidad. Tienen una intención de implementación y probablemente hasta mejoras han hecho en su entorno para facilitar el éxito de ese hábito. Ahora sigue una parte muy importante en el proceso de creación de hábitos, que es la repetición. Entonces vamos a tener que repetir ese hábito unas 5, 6, 7, 10, 15 veces
o más hasta que se convierta de verdad parte de nuestra vida. Pero si ustedes son como yo, se darán cuenta de que a pesar de que hemos hecho todo lo posible para facilitar la incorporación de ese hábito en nuestra vida, hay momentos en que nuestra motivación ha decaído y no hemos sentido ganas de ponerlo en práctica. Lo primero que debemos saber es que en el proceso de formación de hábitos que la motivación decaiga es algo muy normal. Esto se debe a que los mismos no mantienen una relación lineal con el hábito que queremos lograr, sino que se parece un poco más a lo que podemos ver en este gráfico, en donde hacemos mucho esfuerzo por algún tiempo y no vemos los beneficios llegar. Esto se llama la meseta del potencial latente. Esta meseta está presente en cualquier proceso de mejora y esto puede llegar a ser muy frustrante debido a que estás haciendo mucho esfuerzo todos los días pero no ves los resultados llegar. Entonces piensas que no estás sirviendo para nada, pero sí estás sirviendo. Lo que estás haciendo es acumulando potencial para que cuando llegue el momento correcto los mejores resultados lleguen con un interés compuesto. Es por eso que la consistencia y seguir adelante es muy importante, pero entonces necesitas algunas estrategias para ayudarte a compensar esa frustración y que no desistas en el peor momento, que es en el cual ya estás a punto de empezar a ver los verdaderos resultados. El día de hoy te traigo dos estrategias para eso. La primera estrategia se llama acumulación de tentaciones. La acumulación de tentaciones se trata de que vas a vincular una acción que debes hacer y que está relacionada con el hábito que estás tratando de implementar con algo que te gusta hacer y de esa manera convertir la primera acción en algo más atractivo. Entonces, por ejemplo, puede que todas las noches te sientes a ver tu serie favorita, pero también algunas veces a la semana tienes que doblar la ropa. Entonces te vas a proponer que los días que tengas que doblar la ropa no puedes sentarte a ver tu serie favorita si no estás haciéndolo mientras doblas la ropa, y de esa manera estás haciendo algo que te gusta, ver tu serie favorita, y además algo que tienes que hacer, que es doblar la ropa. Una cosa muy importante es que te esfuerces por cumplir con el compromiso que estás adquiriendo, debido a que como hacer lo que sí te gusta, que el ejemplo que acabo de dar es ver la serie favorita, lo puedes hacer fácilmente sin tener que estar doblando la ropa, puedes nada más ignorar esa segunda parte y nada más dedicarte a ver la serie. Entonces tienes que hacer el esfuerzo de cumplir con el compromiso que ya te has puesto a ti mismo. Pero además, por suerte, la acumulación de tentaciones puede hacer que el mismo proceso sea más atractivo, debido a que entonces vas a empezar a asociar la acción que tienes que hacer con la que te gusta hacer, y de esa manera vas a empezar a encontrar las dos más atractivas y más placenteras. Entonces, para implementar la estrategia de acumulación de tentaciones, solo tienes que seguir la siguiente plantilla y vas a decir solo el hábito que quiero hacer mientras el hábito que debo hacer. Entonces, por ejemplo, podrías decir solo me tomaré mi café de la tarde cuando esté repasando mis fichas de inglés, y de esa manera vas a lograr mantener la motivación de estudiar inglés todos los días como te lo has propuesto. La segunda estrategia que puedes utilizar se le llama mecanismo de compromiso. Un mecanismo de compromiso es una decisión que tomas en el presente que impide o te ayuda en acciones en el futuro. Por ejemplo, algunos gimnasios tienen la política de que una vez que has reservado una clase, no puedes cancelarla con menos de 10 o 12 horas de anticipación. De esa manera ellos hacen que cumplan con el compromiso que hayas adquirido de ir a la clase y que no te arrepientas en el último momento. Otro ejemplo de mecanismo de compromiso es cuando, por ejemplo, el hábito que estás tratando de implementar es el de ahorrar dinero todos los meses, y entonces te adhieres a un programa de ahorro automatizado en donde cierta cantidad que tú defines de dinero es extraída de tu cuenta y se pasa a una cuenta de ahorro de manera automática. Ese es un compromiso que estás adquiriendo hoy para ayudarte a cumplir en los meses futuros el hábito que tú tienes de ahorrar, porque si solamente confías en que lo harás y que además tienes que recordarlo, siempre habrán gastos inesperados y cosas que no puedes controlar, por lo cual se reduce la probabilidad de que cumplas al 100% con esa promesa que has hecho de que vas a ahorrar todos los meses. Un mecanismo de compromiso bien estructurado hará que requiera más esfuerzo salir del hábito que empezar a cumplirlo. El día
día de hoy vamos a estar hablando de cómo hacer que tus hábitos sean más satisfactorios. En las lecciones anteriores de cómo cambiar tus hábitos en 30 días hemos visto que es muy importante hacer que tus hábitos sean fáciles, sean obvios y sean atractivos. Pero el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de cómo hacer que tus hábitos sean satisfactorios, lo cual es una parte muy importante para lograr mantenerlos. Esta es la lección número 8. Si no han podido ver las primeras 7 lecciones, les voy a dejar los links por aquí en la descripción para que puedan verlas todas. Pero entonces, ¿cómo hacemos que nuestros hábitos sean más satisfactorios? Para comenzar con la explicación, vamos a ver juntos un video. Este video se trata acerca de un experimento que hicieron unos investigadores en Estocolmo, Suecia, en donde quisieron probar si hacer la experiencia de subir las escaleras normales más divertida haría que más personas las escogieran en vez de subir por las escaleras eléctricas. Entonces, a través de la noche convirtieron los escalones de las escaleras normales en un piano gigante, y esto fue lo que sucedió. Al final los resultados fueron sorprendentes porque lograron aumentar en un 66% las personas que escogieron las escaleras normales en vez de las escaleras eléctricas, por el simple pero muy importante hecho de hacer la experiencia divertida. La razón por la que empecé esta lección con este video que acabamos de ver es que básicamente lo que pasó fue que las personas empezaron a recibir una recompensa inmediata por subir las escaleras. Entonces, cada vez que pisaban un escalón, escuchaban el sonido del piano, lo cual hacía la experiencia divertida. Y como seres humanos que son, prefirieron eso a la aburrida experiencia que ya estaban acostumbrados de subir por las escaleras eléctricas. De eso se trata esta lección. La regla cardinal del cambio de conducta es que las experiencias o acciones que son recompensadas son repetidas y aquellas que son castigadas son evitadas. Y entre más inmediata es esa recompensa que recibimos, más posibilidades hay de que vayamos a repetir la conducta. Los seres humanos aprendemos a qué comportamientos tenemos que repetir basados en cómo nos hacen sentir. Es por eso que cuando recibimos una recompensa que nos hace sentir bien, es muy probable que vayamos a seguir haciendo esa acción. Este tipo de recompensa inmediata son muy importantes, especialmente en las primeras fases de formación de hábitos, debido a que normalmente, como lo hemos visto y lo sabemos, formar hábitos lleva tiempo, y si no tenemos algún tipo de satisfacción o recompensa que nos motive a seguir llevando el hábito a cabo, muy probablemente el mismo se vaya a extinguir. Al principio vamos a necesitar una razón a corto plazo para seguir adelante. En un mundo ideal, el mismo hábito que estamos tratando de incorporar debería ser suficiente recompensa, pero como ver los resultados de los buenos hábitos normalmente lleva tiempo, entonces necesitamos algo más directo, más tangible, que nos motive a seguir adelante hasta que logremos formar el hábito que queremos. Entonces, para poner un ejemplo más de la vida real, si lo que queremos es ser una persona más saludable y estamos tratando de incorporar el hábito de ir al gimnasio, es muy probable que las primeras semanas y los primeros meses de ir constantemente al gimnasio no vayamos a estar viendo los resultados que queremos ver. No vamos a ser más fuertes, no vamos a ser más delgados, no vamos a ser más rápido, y eso probablemente nos vaya a desanimar. Pero si logramos hacerlo el suficiente tiempo, nos vamos a dar cuenta de que ir al gimnasio se va a convertir en un hábito en nuestra vida, y además probablemente vamos a estar muy satisfechos a ver los resultados que esa constancia en el ejercicio va a causar en nuestra vida, no solo en nuestro aspecto físico, sino en nuestra salud en general. Entonces ahí es donde entra en juego la lección del día de hoy, debido a que vamos a tratar de darnos una recompensa inmediata que nos motive a seguir adelante. Continuando con el ejemplo, cada vez que vayamos al gimnasio
vamos a permitirnos ver un capítulo de nuestra serie favorita. O si cumplimos con la cantidad de veces que queríamos ir al gimnasio durante la semana, vamos a permitirnos ir al cine durante el fin de semana. Una cosa muy importante de la cual tenemos que tener cuidado es que esa recompensa inmediata que nos vamos a dar tiene que ser acorde al hábito que estamos tratando de incorporar en nuestra vida y no tiene que interrumpir su desarrollo o perjudicarlo. En el ejemplo del gimnasio, entonces, no nos podemos dar como recompensa comprarnos un galón de helado todos los días después de que vamos al gimnasio, debido a que los resultados probablemente se van a ver muy afectados debido a ese postre poco saludable que vamos a estar consumiendo todos los días después de que vayamos a ir al gimnasio. Es decir, lo que vamos a estar escribiendo con la mano lo vamos a estar borrando con el codo porque hemos escogido mal la recompensa para darnos. Si nuestro objetivo es generar el hábito de ahorrar dinero, no nos vamos a recompensar dándonos permiso de comprarnos una chaqueta de cuero cada vez que ahorramos un poco de dinero. Eso no tendría ningún sentido. Podría tener más sentido que si cumplimos con nuestras metas de ahorro de cada mes, nos permitimos salir a dar un paseo en el bosque o nos damos un baño de burbujas en la noche en nuestra casa. Siempre tiene que ser algo que tenga sentido y que nos ayude más bien al hábito que estamos tratando de incorporar. Algo muy importante y que también tenemos que tener cuidado es que podría llegar a ser peligroso que al final lo que busquemos es solamente esa recompensa inmediata y nos olvidemos del hábito. Entonces, por ejemplo, un estudiante podría terminar estudiando solamente para que le den el dinero que sus papás le prometieron o para que lo dejen salir e ir a las fiestas que quiere ir, y no por el hecho más importante, que es el hecho de aprender. La clave es no perder de vista la identidad que queremos generar. Si tenemos claro que lo que queremos llegar a ser es una persona más saludable, entonces no importa la recompensa inmediata que nos estemos dando, siempre vamos a tener en mente nuestro objetivo a largo plazo, que es llegar a hacerlo. Y vamos a seguir caminando hacia ese objetivo siempre. Con el tiempo, cuando empiecen a aparecer los resultados y las recompensas intrínsecas, como por ejemplo sentirnos bien físicamente, tener más energía, tener menos estrés, vamos a ir dejando de lado la recompensa secundaria que nos motivó a seguir adelante al inicio y nos vamos a concentrar más en el hábito que estamos tratando de incorporar. Al final, no podemos olvidar que los incentivos pueden iniciar un hábito, pero es la identidad la que lo va a mantener vivo a través del tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando de una manera muy simple de visualizar los avances cuando estamos implementando hábitos. Y es que a la hora de implementar hábitos, una cosa muy importante es mantenernos motivados. Y si tenemos que esperar a que el número en la báscula cambie o que el monto en nuestra cuenta bancaria aumente lo suficiente, probablemente el ciclo de retroalimentación que vayamos a experimentar sea demasiado largo y vayamos a rendirnos en medio camino. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es una forma muy sencilla de ir viendo que vamos avanzando y de esa manera mantenernos motivados para alcanzar e implementar esos hábitos que queremos. La forma de hacerlo es muy simple, es implementando un historial de hábitos. ¿Qué es un historial de hábitos? Pues es simplemente una forma visual de darnos cuenta las veces que hemos llevado a cabo nuestro hábito y así mantenernos fuertes en el objetivo de seguirlo llevando a cabo. Entonces, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de traquear o de llevar un registro de lo que hemos estado haciendo. Para mí, la forma más fácil de hacerlo es en un calendario marcar con una X las veces que llevo a cabo el hábito. Yo he querido implementar el hábito de salir a caminar todos los días y que esto refuerce la identidad que quiero de ser una persona saludable. Entonces, lo que hago es que apenas termino, voy a mi calendario y marco con una X el día en que acabo de caminar. De esa manera, para mí es muy fácil poder echar para atrás en el calendario y darme cuenta de la cantidad de veces que he salido a caminar en el mes, en la semana o inclusive en los meses anteriores. Yo utilizo un calendario, pero hay muchas formas de llevar un historial de hábitos. Por ejemplo, puedes echar una pequeña canica en un recipiente cada vez que vas a hacer ejercicios, o
también puedes utilizar una app para llevar el número de veces que has leído durante la semana. Pero sea cual sea el hábito que estás tratando de implementar, es importante que visualmente puedas llevar la cuenta de lo que has ido progresando. Una vez que definas cómo vas a llevar el historial de tus hábitos, lo siguiente que tienes que hacer es empezar a aplicar el lema de no romper la cadena. Es decir, una vez que empieces a registrar tus hábitos, tienes que comprometerte a no romper la cadena y hacer esa X todas las veces que te lo has propuesto. Entonces, por ejemplo, si te has propuesto meditar 3 veces por semana, todas las semanas tienen que tener 3X porque de verdad lo has hecho, por supuesto, y así de esa manera no romperás la cadena que has iniciado. Si no rompes la cadena de transferir dinero a tu cuenta de ahorros todos los días, con el tiempo y con mucha constancia te darás cuenta que has acumulado riqueza y además tienes mucha tranquilidad. Si no rompes nunca la cadena de leer todos los días 10 páginas, con el tiempo te darás cuenta de que llegas a leer 10, 15 o 20 libros al año. Entonces, así de poderoso es esto de no romper la cadena. Un historial de hábito es una herramienta muy potente porque te dan una evidencia tangible de lo mucho que has ido avanzando. Y esta evidencia puede ser realmente importante en los malos días, porque cuando tenemos un día malo es muy fácil olvidarnos de todo lo que hemos hecho y enfocarnos solamente en lo negativo o en lo difícil que es y olvidarnos de todo el esfuerzo que ya hemos hecho. Entonces, al tener ese historial de hábitos podemos verlo y darnos cuenta de que sí hemos avanzado y de que ya hemos llegado lejos, y de esa manera poder seguir adelante. La mejor manera de hacerlo es teniendo una intención de implementación. Entonces, como ya lo hemos dejado ver a través del video, yo tengo que tener la intención de implementación de caminar 6 días a la semana, o ir al gimnasio por lo menos 5 días, o meditar los lunes, los miércoles y los viernes. No importa el hábito que sea, teniendo una intención de implementación específica, eso te va a ayudar a saber qué es lo que vas a tener que ver en el calendario marcado o en la app que estás utilizando, y de esa manera saber si la cadena se ha mantenido. Pero ojo, una cosa muy importante es que no tenemos que caer en la mentalidad del todo o nada, porque a pesar de que es importante mantener la cadena y no romperla, puede pasar porque no somos perfectos. Entonces también tienes que empezar a aplicar la siguiente regla, que es muy simple: una vez vale, pero 2 no. Esto quiere decir que cuando falles en llevar a cabo tu hábito, obviamente eso no va a quedar registrado en tu historial de hábitos porque no lo hiciste, pero la siguiente vez, la vez inmediatamente después a la que fallaste, es la más importante, porque fallar una vez no va a iniciar un mal hábito o no va a hacer que dejemos un hábito de lado, pero fallar 2 veces es el inicio de un nuevo hábito. Entonces, lo repito y lo recalco: fallar una vez es un accidente, pero fallar 2 veces es el inicio de un nuevo hábito. Llevar este historial de hábitos se convertiría en un hábito en sí mismo, porque lo tienes que hacer siempre que llevas a cabo el hábito que estás tratando de implementar. Entonces, la señal que vamos a tener para registrar el hábito es justo cuando lo terminamos, para que de esa manera no se nos olvide y podamos tener un registro preciso de cuánto lo hemos hecho. La idea clave de esta lección es que visualices cuál es el avance que vas teniendo día tras día y no tengas que esperar a ver los grandes resultados que vas a obtener, debido a que como eso lleva tiempo, podría ser un poco desmotivante. Entonces, por eso es que esta lección es muy importante para ti. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo el ambiente social en el que nos desenvolvemos afecta e influye la formación de nuestros hábitos. Esta es la lección número 10 del curso de cómo cambiar tus hábitos en 30 días. Si quieren ver alguna de las otras lecciones, les voy a dejar los links aquí en la descripción. Los dichos populares tienen el problema de que muchas veces traen consigo estereotipos que no son los más buenos, pero en mi país hay 2 dichos populares que se adaptan muy bien a lo que vamos a estar hablando en la lección del día de hoy. Uno de ellos es que el que anda con lobos, aullar aprende, y el otro es que
Dime con quién andas y te diré quién eres. El primero de los dichos a lo que se refiere es que cuando eres parte de un grupo vas a empezar a aprender sus comportamientos y hábitos. Y el segundo lo que dice es que las personas con las que te relacionas y te rodeas van a influenciar en lo que tú terminas siendo. En un artículo publicado en abril del 2023, el doctor Bharat Dhiman de la Universidad de Bose de Ciencia y Tecnología en India habla acerca de cómo el ambiente social influencia el comportamiento de las personas y dice que el ambiente social puede incluir varios factores como por ejemplo amigos, familia, cultura, educación, religión, los medios y además la comunidad. Pero además una cosa muy importante que dice es que la familia muchas veces es considerada la fuente primaria de socialización y juega un papel crucial en el moldeo de los comportamientos de las personas. Dice que la familia es donde las personas aprenden las normas sociales y los valores y normalmente pasan de generación en generación. Esto es muy interesante y un ejemplo en el cual yo lo he podido ver es con mi hijo que tiene 6 años. Él apenas está aprendiendo a andar en bicicleta, entonces todavía usa las rueditas de ayuda y necesita de alguien que esté con él porque por el momento no se siente muy confiado porque todavía está en el proceso de aprenderlo. Pero es muy interesante que una compañera en su clase es ya campeona de competencias de BMX y esto es porque a su papá y a su mamá y a su hermano les gustan mucho estas cosas, entonces ella desde pequeñita estuvo muy influenciada por parte de ellos para empezar a andar en bicicletas, en cuadraciclos y en otras cosas que ellos hacen normalmente y que en mi familia no hacemos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo teniendo la misma edad, las habilidades de mi hijo y de su compañera son completamente diferentes, muy influenciadas por el ambiente social en que se desenvuelven, ese ambiente primario que es la familia. El factor clave que juegan estos grupos sociales en el que nos desenvolvemos, que podríamos llamarlos tribus, es el sentido de pertenencia que nosotros como seres humanos nos gusta tener. Entonces, al nosotros buscar sentirnos parte del grupo, empezamos a adoptar las acciones y los hábitos que tienen dentro del mismo. Entonces, la clave es unirse a un grupo en donde el comportamiento deseado, o sea, el hábito que quieres incorporar en tu vida, sea visto como algo normal. Pero, ¿qué pasa cuando en tu familia eso no sucede? Lo bueno es que, como lo vimos cuando leímos el artículo, no solamente la familia influye, a pesar de que es muy importante, también influye en nosotros los amigos, los compañeros de trabajo e inclusive otras partes de la sociedad con las que nosotros tenemos relación. De hecho, hay una frase popular que dice que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos, pero aún ha habido muchos estudios en donde se ha comprobado que no solamente las personas más cercanas a nosotros influyen en nuestro comportamiento, sino que inclusive grupos más amplios, como por ejemplo la empresa en donde trabajamos, la iglesia a la cual pertenecemos o inclusive el país en el que nacimos, influyen mucho en el tipo de comportamientos y hábitos que nosotros tenemos. Cuando estés en el proceso de formación de un nuevo hábito o inclusive cuando ya tengas un hábito pero quieres mantenerlo en el largo plazo, lo mejor que puedes hacer es empezar a rodearte de personas que tengan ese mismo hábito. Entonces, si lo que quieres es desarrollar el hábito de la lectura, métete a un club de lectura. Si lo que quieres es abrir tu propio negocio, empieza a relacionarte con personas que sean emprendedores y que vean el emprendedurismo como algo normal. O si lo que quieres es hacer más deporte y llevar una vida más saludable, entonces puedes unirte a un grupo de ciclismo, por ejemplo. Esto me recuerda algo que yo mismo viví hace unos años atrás cuando por primera vez me metí al gimnasio. En ese momento no lo hice solo, sino que lo hice con un amigo que era casi de mi misma edad y que vivía justo atrás de mi casa. Entonces empezamos a ir juntos. ¿Qué pasó? Que muchas veces cuando yo no tenía ganas de ir, yo recibía el mensaje de mi amigo de que ya estaba en la esquina esperándome para irnos para el gimnasio. Y a él, al ya estar ahí, yo no tenía otra opción que irme para el gimnasio. Y lo mismo le pasó a él cuando él muchas veces quiso quitarse y no ir al gimnasio. Yo estaba allí tocándole la puerta y fuimos juntos. El resultado de esto fue que fuimos consistentes en ir al gimnasio por lo menos 4 o 5 veces a la semana durante
6 meses, y fue increíble, ya que con solo haber tenido este impulso que mi amigo me dio para ir consistentemente al gimnasio, los resultados y los cambios que vi en mi cuerpo fueron sorprendentes, debido a que en aquel momento pasé de ser aquel adolescente muy delgado sin mucha masa muscular a ver verdaderos cambios en mi cuerpo, a ganar masa muscular, y entonces de esa manera motivarme y seguir yendo al gimnasio por los resultados que ya estaba viendo. Pero tuvo que ser un periodo de por lo menos 6 meses en donde nos apoyamos mutuamente. En inglés a esto le llaman un accountability partner. Es una persona que te apoya y te hace responsable a cumplir las promesas que has hecho. Entonces, si te has propuesto ahorrar todos los meses, es más fácil hacerlo cuando tienes una persona que comprueba que realmente lo estés haciendo, a cuando lo haces de manera solitaria. O cuando quieres hacer ejercicio, es mejor cuando lo haces en grupo que cuando lo haces de manera sola. Y eso es lo que yo siento que es el gran valor agregado de los entrenadores personales, que sí, ellos te dicen qué hacer y cómo hacerlo, pero además te obligan a presentarte porque ya pagaste la sesión o porque ellos llegan a buscarte a tu casa para empezar con los ejercicios del día. Entonces no tienes forma de escaparte. Es una realidad que como seres humanos, cuando nos sentimos parte de un grupo o cuando tenemos una persona que nos ayuda y nos mantiene al día con nuestras metas y nuestros propósitos, es mucho más fácil lograrlos. Para terminar, quiero recalcar algo que ya dije anteriormente, y es que cuando quieres incorporar un nuevo hábito en tu vida o mantenerlo en el largo plazo, tienes que rodearte de personas para las cuales ese hábito sea algo que es parte de sus vidas y lo vean como algo normal. Y vas a ver que si tú llegas a ser parte de ese grupo, también vas a incorporarlo como parte de tu identidad. Es más fácil sentirse músico cuando eres parte de una banda a cuando eres solista. O es más fácil aprender un nuevo idioma cuando tienes personas con las cuales practicarlo, a tratar de hacerlo en solitario, y eso con cualquier otro hábito. Una de las cosas más importantes a la hora de implementar nuevos hábitos en tu vida es empezar en pequeño. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres es empezar a leer más, no te vas a proponer leer un capítulo al día a partir de este momento, porque probablemente vaya a ser algo muy difícil que no vas a lograr. En cambio, lo que te vas a proponer es empezar a leer una página al día sin falta todos los días. Leyendo una página al día, poco a poco te vas a ir convenciendo a ti mismo de que eres un lector. Y prácticamente sin darte cuenta, va a llegar un momento en que el hábito de la lectura ya es parte de ti. Pero obviamente va a llegar un momento en que tienes que avanzar. No te vas a quedar por siempre leyendo solamente una página al día, ¿cierto? En el video de hoy vamos a estar hablando de cómo saber cuándo es el momento de avanzar en tus hábitos. Bueno, pero entonces, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que avanzar en nuestros hábitos? Para comenzar a hablar sobre este tema, vamos a hablar acerca de videojuegos. Si estás familiarizado con el mundo de los videojuegos, sabrás que normalmente estos tienen diferentes niveles. La razón principal por la que los videojuegos tienen diferentes niveles es que si un videojuego, por ejemplo, tuviera solamente el nivel más difícil, cuando alguien nuevo intentara empezar a jugar el juego, probablemente se aburriría rápidamente debido a que no logra hacer nada de lo que tiene que hacer, ya que no ha tenido la oportunidad de aprender cómo jugarlo y tiene que empezar de una vez en el nivel avanzado. Pero de la misma manera, si un videojuego solamente tuviera el nivel más fácil, al inicio eso sería beneficioso debido a que al inicio las personas pueden aprender a jugarlo, familiarizarse con lo que tienen que hacer y empezar a conocerlo. Pero llegaría a un punto en que todo es demasiado fácil y las personas también se aburrirían. Entonces es por eso que existe la posibilidad de subir el nivel. Porque cuando la persona ya ha dominado el nivel en que se encuentra, puede seguir avanzando y de esa manera mantenerse interesado y motivado para seguir jugándolo. Exactamente lo mismo pasa con los hábitos. Va a llegar un punto en que hemos dominado el hábito que estamos haciendo, en especial si hemos empezado en pequeñito, y entonces va a volverse rutinario y nos vamos probablemente a aburrir o no vamos a estar motivados para seguir practicándolo. Ese es el mejor indicador de que tenemos que subir el nivel. Pero ojo, subir el nivel no significa cambiar el hábito por completo. Entonces, por ejemplo, si lo que querías era aprender a tocar un instrumento musical, escogiste la guitarra y tu hábito pequeñito fue
el de empezar a practicar cómo tocar escalas todos los días por 2 o 3 minutos y lo has hecho consistentemente por 2, 3 o 4 semanas, va a llegar un punto en que tocar solamente escalas se va a volver un poco aburrido para ti debido a que ya lo has dominado y es muy fácil. Ese es el momento en que tienes que avanzar. Pero avanzar, como lo dije anteriormente, no significa cambiar el hábito por completo. No significa que como te aburriste ahora de tocar escalas en la guitarra, lo que vas a hacer es empezar a tocar otro instrumento musical y vas a empezar de cero a aprender a tocar la batería, por ejemplo. Avanzar significa que vas a subir el nivel, que sea lo suficientemente simple para que puedas lograrlo el 98% de las veces, es decir, puedas seguir practicando el hábito, pero que también sea lo suficientemente retador para que te motive a seguir aprendiendo y a seguir intentándolo. Entonces, volviendo al ejemplo de la guitarra, si ya llevas varias semanas practicando tocar escalas y ya lo has dominado, el siguiente paso es empezar a practicar cómo tocar acordes. El siguiente paso sería tratar de aprender una estrofa de una canción, y el siguiente paso después ya de varias semanas y varios meses sería el tocar una canción completa. Yendo poco a poco y avanzando de manera paulatina, te vas a dar cuenta que el practicar la guitarra se convierte en algo que es parte de tu vida, pero tuviste que empezar en pequeño e ir avanzando de manera controlada y pensada. Es decir, no cambiar el hábito por completo, dejando la guitarra tirada y empezar a aprender un instrumento nuevo, pero tampoco que el cambio sea tan grande que se vuelva demasiado difícil como para que también te desmotive seguirlo practicando. Entonces, de pasar a tocar escalas en la guitarra, no vas a saltar a tratar de aprender una canción por completo. Vas a ir de manera controlada, haciendo pequeños ajustes y volviéndolo cada vez un poco más retador. Esto es muy importante porque con el tiempo vas a lograr pasar del hábito pequeñito con el que comenzaste al hábito que realmente querías. Y además vas a tener lo que se necesita para mantenerlo como parte de tu vida para siempre. Amigos y amigas, esta fue la lección número 11 del curso de cómo cambiar tus hábitos en 30 días. Si quieren ver las otras lecciones, les voy a dejar los links aquí en la descripción, o también pueden darle clic al playlist que está saliendo en este momento en la pantalla. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto, y si consideran que algo de lo que he compartido aquí podría ser útil para ustedes o para alguien que conozcan, les agradecería que le dieran like al video, lo compartan y se suscriban al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.